Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te enseño cómo decorar cajas de cartón con un acabado de lujo, de una forma fácil, rápida y sencilla. Puedes hacerlo con cajas de diferentes formas y tamaños. Para este tutorial voy a reutilizar esta caja de cartón grueso de galletas. En los próximos tutoriales te enseñaré cómo decoré las otras cajas. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque el resultado es impresionante. Después de abrir la caja, como lo hice, la vamos a cortar por aquí, dejando una pieza más grande que la otra. Esta pieza será la tapa, la pieza más grande será la base de nuestro organizador, joyero, caja de almacenaje, cofre o baúl. Esta pieza la volvemos a pegar como venía originalmente. Listo, la vamos a dejar así por ahora. La otra pieza la tenemos que doblar de manera que quede un poquito más ancha. Con la regla vamos a medir aproximadamente como medio centímetro. Marcamos con el lápiz haciendo un poquito de fuerza y de esta forma vamos a poder doblar el cartón fácilmente. Marcamos únicamente 3 de los 4 lados. Y con la regla nos ayudamos para doblar el cartón. Si el cartón es bastante grueso, te puedes ayudar con la tijera para aplastarlo bien. Ahora sí, lo doblamos y lo pegamos por las marcas que hicimos. De esta forma la tapa quedará un poco más ancha que la base de la caja. Pero fíjate que he dejado esta tapa sin pegar. Este lado será la pestaña o bisagra para que la tapa se pueda abrir y cerrar. Ya tenemos listas las dos piezas, ahora las vamos a forrar. Yo voy a reutilizar este pantalón viejo de mi hija, me gustó sobre todo por su color. Si tú prefieres puedes usar otro material. Voy a empezar forrando la tapa de esta forma, realmente es muy fácil. Lo importante es estirar bien la tela para que no queden arrugas. Si se te ocurre decorarlo con otro material, escríbemelo en los comentarios. Y así vamos pegando toda la tela. La parte de los lados la podemos pegar de dos formas, fíjate bien. Al doblar esta pieza la podemos pegar de esta forma y el doblez quedará en diagonal. O si prefieres, lo doblas de esta forma y el doblez te quedará recto con la esquina. Le voy a quitar un poquito de tela porque así el acabado queda mucho mejor. Y ahora doblamos y pegamos. Para esta parte cortamos la tela sobrante para que sea mucho más fácil doblar y pegar. Hacemos lo mismo en el otro lado. Listo, ya la tapa está forrada por fuera. Ahora, para forrarla por dentro voy a reutilizar estas cajas de leche por la parte plateada. Cortamos todas las piezas que nos hacen falta. Una por cada lado.
esta parte la podemos dejar sin forrar. La otra pieza de cartón la vamos a forrar igual con la misma tela por fuera. La forramos por todo el borde, dejando 1 centímetro aproximadamente de más, tanto arriba como abajo. Pegamos toda la tela que sobró por debajo. Y hacemos lo mismo por aquí arriba. Listo, ya la caja está forrada por fuera. Ahora la vamos a forrar por dentro. Yo voy a reutilizar estas medias de lana porque me gustó su forma y su color. Un truco para que te sea más fácil de forrar es cortar unas piezas de cartón, que puede ser una caja de cereales, a las que cortaremos del tamaño de los lados, dejándole una pequeña pestaña a los lados y por debajo. Cortamos 4, una por cada lado, y una quinta pieza que será la del fondo. Y estas piezas de cartón las voy a forrar con las medias. Si tú prefieres, puedes usar otro material. Escríbeme en los comentarios si te gustó este truco o si se te ocurre una idea mejor. Cuando ya forramos todas las piezas, las vamos a pegar dentro de la caja de esta forma. Listo, ya tenemos las dos piezas forradas y terminadas. Ahora las vamos a unir pegando esta pieza, que hará la función de pestaña o bisagra. Ahora la vamos a decorar. Tú puedes usar el material que tú quieras. Yo usaré esta tira de brillantitos azules. Lo bueno es que como son de plástico se pueden cortar y pegar de la forma que tú quieras. Yo lo pegaré así por todo el borde. Para darle un toque especial voy a utilizar estos mismos brillantitos y los voy a cortar uno por uno. Si tú prefieres, puedes comprar otro tipo de pedrería que ya vienen sueltas o tipo lentejuelas. Yo voy a utilizar este tipo de material para que quede todo igual. Además, es muy fácil de cortar. Además, voy a utilizar este cordón metalizado, pero no lo voy a dejar así, lo voy a deshilachar, porque quiero utilizar únicamente los hilos sueltos. Para deshilacharlo más fácil, primero le quitamos el cordón que está dentro. Y bueno, lo voy a guardar por si se me ocurre alguna otra cosa en otra manualidad. Y luego lo vamos deshilachando hasta ir sacando los hilos uno por uno. Pero mira, es muy fácil. Después que lo hemos deshilachado un poquito, cogemos un hilo y lo empezamos a jalar. Así de esta forma sale completamente. Si quieres deshilacharlos todos y evitar que se te enreden, los puedes guardar así en un tubo de cartón y sujetarlos con un poco de cinta adhesiva. Te muestro cómo viene este hilo o cordón metalizado. Ahora mira cómo lo voy a usar para decorar la caja. Tomamos la medida de uno de los lados y lo marcamos en el frente. Hacemos lo mismo con la distancia que nos queda hasta el otro punto. Luego voy a marcar puntos de 2 en 2. Para que sea más fácil pasar el hilo, voy a utilizar una aguja curva. Voy a empezar en esta esquina.
Pasamos la aguja y luego ponemos un punto de pegamento para evitar que el hilo se salga. Estiramos y aplastamos el hilo para que quede completamente plano y lo pasamos por el punto donde hicimos la primera marca. Ponemos un puntito de pegamento. Hacemos lo mismo hacia el otro lado donde hicimos la otra marca. Siempre debemos estirar y aplastar bien el hilo para que quede plano. Hacemos lo mismo y tiramos el hilo hacia atrás de manera que nos quede un cuadrado. Bueno, mejor dicho, un rectángulo. Y así hacemos lo mismo hasta llegar a la otra marca, la que hicimos a los 2 centímetros. Ponemos un puntito de pegamento y así hacemos el otro. Otro truco que te quiero decir, que si se te pasa un poquito la silicona, no te preocupes, con una pinza de ceja se saca fácilmente. Y así seguimos pasando el hilo por las marcas que hicimos, de manera que nos van quedando como rombos. Para ir sujetando los hilos y evitar que se nos muevan, podemos ir pegando ya justo en la parte donde se unen los hilos, los brillantitos que hemos cortado. No te preocupes si te pasas con la silicona, recuerda que con una pinza de ceja puedes sacar el exceso fácilmente. Y así hacemos lo mismo por toda la tapa. Me encanta cómo se ve, quedó precioso, elegante, de súper lujo. Mira por detrás, quedó completamente diferente. Le puse esta tira por aquí para mostrarte otra manera como lo puedes decorar. Lo puedes poner así, más grueso como lo hice yo o como lo hice por la parte de atrás. Escríbeme en los comentarios qué guardarías en esta cajita tan linda. Yo la hice como organizador o joyero en forma de cofre o baúl, para guardar collares, pulseras, anillos, relojes, bueno, o lo que tú quieras. Si te ha gustado esta idea, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme por las redes sociales y en crearyreciclar.com. Haz clic aquí en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal, aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com, y en esta ventanita tienes muchas ideas más y espero que me acompañes en el próximo vídeo. ¡Chao!